Hola amigos, bienvenidos nuevamente a Zero Trader, les habla Eduardo Rojas y hoy vamos a hablar de los ETFs, así que acompáñenme hasta el final. Muy bien amigos, lo primero es que vamos a definir qué es un ETF. Esto pues ha cogido muchísima fuerza en los últimos años, realmente no son tan nuevos, pero primero entendamos qué son. A ver, un ETF es un híbrido, ¿listo? Es un híbrido entre un fondo de inversión, ¿ok? Y una acción. Es como si fuera una fusión entre las dos cosas. Recuerden, ya tenemos contenido sobre fondos de inversión, los pueden revisar aquí en la parte superior, en la descripción del video, en nuestras listas de reproducción. Y también ya hemos definido qué es una acción. Un ETF es un fondo de inversión que cotiza en una bolsa de valores, por eso decimos que es un híbrido. ¿Listo? Repito, un ETF o fondo de inversión cotizado es un fondo de inversión que sale a cotizar como si fuera una acción a una bolsa de valores, sea el AMEX, sea al Nasdaq, sea la Bolsa de Valores de Nueva York. Recuerden que también ya hemos hablado de las distintas bolsas que existen en Estados Unidos, ¿ok? Ahora, los ETFs pues ofrecen mayor diversidad, ¿cierto? Que la que puede ofrecer una sola acción individual. Porque cuando yo invierto en un ETF, pues es como si estuviera invirtiendo en varias acciones al mismo tiempo e inclusive varios bonos o en varias materias primas o en una fusión de todo. ¿Listo? Vamos a ir avanzando para que se entienda mejor. A ver, esto nace desde la década del 70 gracias a John Bogle en Estados Unidos y nació como la famosa inversión indexada o la inversión pasiva. Hoy en día pues no es tan pasiva porque realmente cuando uno va a tener que elegir y escoger los ETF para inversión, pues realmente está haciendo una búsqueda activa como tal. Es pasiva en cuanto a los fondos, ¿listo? Bueno, resulta que John Bogle con su gestora de Vanguard Group introdujo el primer ETF de la historia disponible para inversionistas retail, es decir, para nosotros, para personas del común, en la década del 70 en Estados Unidos. Hoy en día existen más de 170 ETFs con un patrimonio superior a los 340 billones de dólares. Ojo, 170 con un patrimonio de este tamaño, que existen muchísimos ETFs. ¿Listo? Los ETF representan el 50% de volumen negociado en el AMEX. Recuerden que el AMEX pues, es una de las bolsas de valores de Estados Unidos, ¿vale? Características: se negocian en bolsas de valores como si fuera una acción, o sea, yo puedo comprar y vender el ETF en el mismo día si quisiera como si fuera una acción. Me permiten diversificar carteras. Tengo la posibilidad de hacer cortos, ¿cierto? Bajos costos comparado con los fondos de inversión. A veces los fondos de inversión pues suelen cobrar 5% de comisión, 10%. Hay unos fondos loquísimos donde le cobran a las personas 35%, lo usual es un 1,5, 2%, pero los ETFs, las comisiones son mucho más baratas, ¿listo? Y también permiten cobrar dividendos, ¿vale? Depende pues del ETF según la réplica que esté haciendo. Entonces, vamos concretando. Un ETF es un fondo de inversión que cotiza en una bolsa de valores y yo lo puedo comprar o lo puedo vender. Entonces, ¿cómo escoger o qué ETFs existen? Pues existen ETFs de lo que ustedes se imaginen. Existen ETFs que replican el SP500. O sea, hay fondos de inversión que tienen en las mismas proporciones las acciones del SP500, ¿cierto? Entonces, si yo quisiera invertir en esas 500 acciones, no me tengo que poner a comprar todas las 500 acciones, sino que compro un ETF del SP500, o del Nasdaq, o de mercados emergentes, o del mundo, o de acciones que paguen dividendos, o un ETF del oro o de metales. Ahorita los vamos a ver. Existen ETFs de lo que ustedes se imaginen. ¿Listo? Aquí un poquito pues de historia de las gestoras más grandes. La más grande de BlackRock, que se llama iShares, que arranca desde 1988, tienen 800 ETFs, ¿sí? Con $1 billón en activos. Está de Vanguard, que es la primera que aparece al mercado con estos ETFs. Y está Spider, que en 1993 saca su ETF famosísimo que se llama SPY y es un ETF que replica el SP500. Entonces, cuando se escucha, cuando se habla de indexarse al SP500, de invertir en el SP500, pues yo directamente no puedo invertir en el SP500. Esto también ya lo hemos explicado en otros videos, en la descripción los pueden encontrar. Recuerden que el SP500 es un índice,
es un dato, yo no puedo invertir en él. ¿Cómo puedo entonces invertir en el SP500? Indexándome a partir de un ETF, como el SPY, por ejemplo. ¿Estamos? Que es un instrumento que sí me permite invertir. Existen muchísimas gestoras o emisores, es decir, empresas que tienen ETFs como tal. Y pues las más grandes son las que tenemos acá. iShares, que es de BlackRock, Spider, la arañita, Vanguard e Invesco. Con esas 4 gestoras prácticamente uno ya puede cubrir cualquier necesidad de ETFs, pero la lista es grandísima, o sea, hay muchas gestoras, aquí las podemos ver, hay muchísimas, pero las que acabamos de mencionar pues son las más grandes. Bueno, vamos a hacerlo hasta Charles Schwab, ¿cierto? Son las más grandes y las que más activos bajo gestión tienen en millones de dólares. ¿Listo? Entonces miren la cantidad o lo grandes que son estas gestoras. Cada gestora emite varios ETFs. Aquí tenemos algunos ejemplos de ETFs interesantes. Esto es un post de nuestra cuenta de Instagram. Si yo quisiera, por ejemplo, indexarme al mercado americano, al SP500, pues lo voy a poder encontrar en Vanguard. Ojo, digamos que del SP500, ETFs del SP500 prácticamente existen muchísimos, porque cada gestora va a sacar el suyo, para que se entienda. ¿Listo? Entonces ya sabemos que existe el SPY, que es el más famoso, pero yo también puedo encontrar otros ETFs que repliquen el SP500. ¿Listo? Bueno, aquí tenemos ETFs del mercado español, de pequeña capitalización, de acciones que paguen dividendos, de acciones indias, ETFs de bonos del tesoro a 10 años, de empresas de salud, del sector oro, del sector agua, del sector de videojuegos, de petróleo. Realmente hay ETFs de lo que ustedes quieran, de lo que se imaginen. ¿Listo? ¿Dónde pueden consultar información de ETFs? En Investing se pueden consultar ETFs, en Morningstar y mi preferida, que es ETF.com. ¿Listo? Hay distintas clasificaciones. Por ejemplo, tenemos ETFs globales y de mercados emergentes. Vanguard tiene BlackRock tiene estos dos. ¿Listo? Esos son los tickets como tal. ETFs que miden volatilidad también existen. ETFs de índices que veíamos ahorita, como el SPY, ¿cierto? Este también es del SP500, pero son de distintas gestoras, ¿vale? De mercados inmobiliarios, pues miren que aquí tenemos distintas gestoras que nos ofrecen ETFs de mercados inmobiliarios o de materias primas. ¿Listo? Por ejemplo, de materias primas tenemos Spider, que nos ofrece el GLD, ¿cierto? Que es del oro. Y tenemos BlackRock o iShares, que nos ofrece el IAU, y ambos son ETFs del oro. Ya yo tengo que decidir en cuál de los dos pues voy a invertir. ¿Cómo se decide? Eso lo vamos a explicar en otros videos para no hacer este tan largo. Hay varios criterios que yo tengo que tener en cuenta. Uno de ellos es la gestora, otro es la comisión que me cobra el ETF, ¿cierto? Otro es el tamaño, ver si es sintético, ver cómo es el sistema de réplica, si pagan dividendos o simplemente lo reacumulan y lo reinvierten. Bueno, hay varias características que yo debo tener en cuenta para comparar y seleccionar un ETF como tal. ¿Listo? Y hay una plataforma que ya la conocemos y me gusta mucho para ver un universo de ETF. Vamos allá. Bueno, esta plataforma, esta página web ya la conocemos, ya la hemos explicado en otros tutoriales, se llama finviz.com y tiene una herramienta que me parece muy útil aquí en la pestañita de mapas. ¿Listo? Nosotros vamos a buscar en filtro de mapas, vamos a seleccionar ETFs, fondos de inversión cotizados, y ahí vamos a tener un universo, porque claro, al principio pues sabemos que existen cientos de miles de ETFs, pero más o menos como para saber los tickets o cómo los busco, qué voy a comparar. Damos clic acá y eso nos va a cargar el universo de ETFs. Obviamente los más importantes aquí no están todos, ¿cierto? Pero ya están categorizados. Aquí yo puedo cambiar el performance, pero bueno, en este momento no me interesa ver el performance, sino más o menos conocer el universo. Vamos a ponerlos en rendimiento year to date, que es en lo corrido del año. ¿Listo? Entonces, vamos aquí a ampliar esto. Y tenemos de Estados Unidos, ¿cierto? Tenemos toda esta categoría y por dentro igual tenemos subcategorías. Entonces tenemos los que siguen índices, y miren todos los que siguen índices. Por ejemplo, el QQQ sigue al Nasdaq o replica al Nasdaq. El día replica al Dow Jones.
los tres de arriba replican al S&P 500, el SPY también, tenemos uno que replica a Russell, bueno, en fin. Tenemos unos que son apalancados. ¿Cómo así apalancados? Pues que son, a ver, por ejemplo, un apalancamiento, vamos a ver si esto se ve aquí, X3, un S&P 500 X3, un ETF apalancado por 3. ¿Qué quiere decir? Que si el S&P 500 da un rendimiento del 10% anual, un ETF apalancado por 3 pues me daría el 30%. Ojo porque con las pérdidas también las replica 3 veces o las multiplica por 3. Entonces tenemos toda una lista de ETFs apalancados, ETFs inversos, o sea que dan lo contrario a lo que dé el índice, por ejemplo, listo. ETFs de dividendos, aquí abajo tenemos los ETFs por sectores. Recuerden que el S&P 500 está organizado en 11 sectores, entonces si de pronto yo no me quiero indexar a todo el S&P 500, sino que yo quiero 3 sectores, digamos el tecnológico, el sector salud y el sector energía, pues podría hacerlo buscando los ETFs que existen dentro de cada sector. Entonces este mapa me sirve para tener un universo. Por ejemplo, yo vengo al sector energético y ya tengo una lista ahí de ETFs, y después estos son los que puedo ir a comparar en la página de etf.com. Esto lo vamos a explicar en otros videos más detallado. ¿Listo? Tenemos de renta fija, tenemos de commodities, ¿listo? Por acá tenemos ETFs internacionales de otros países, globales, de China, de Brasil, tecnológicos, América Latina, de Japón, una completa locura. Hay ETFs de lo que ustedes se imaginen. Para que vamos terminando, imagínense un ETF o la inversión en ETFs de esta manera. Bueno, vamos a buscar una foto para que se entienda más el ejemplo. Bueno, con esto creo que se va a entender mejor para qué son los ETFs. Imaginémonos que nosotros vamos a una carrera de caballos y en la pista hay 500 caballos. ¿Listo? Hay 500 caballos. Entonces yo quiero invertir en algunos, quiero apostarle, esa palabra es fea, pero bueno, para que se entienda, quiero apostarle a algunos de esos caballos. Yo puedo, pues, jugármela, ¿cierto? Y seleccionar 10 caballos de esos 500. ¿Listo? A ver si ganan o si les va muy mal. Eso sería invertir en acciones individuales. ¿Listo? Eso sería invertir en acciones individuales. Pero yo puedo decir, no, pues yo le invierto a los 500 porque yo no sé quién va a ganar ni quién va a perder. Yo le invierto a los 500 caballos, por ejemplo, con un ETF que replica el índice S&P 500, por ejemplo el SPY, ¿cierto? Entonces yo le apuesto a los 500 caballos. Alguno va a ganar, otros van a perder, pero el promedio pues va a ser ganador. El S&P 500 viene dando rendimientos dependiendo pues del ciclo, pero el promedio general es del 8% efectivo anual. Entonces, ¿qué puede pasar? Que yo voy a la fija y le invierto a todo el grupo de los caballos, o puedo decir, no, pues yo le invierto a los caballos tecnológicos, a los caballos energéticos y a los caballos de salud, por ejemplo, a tres grupos grandes de esos caballos. O yo puedo decir, no, yo tengo mucho conocimiento y yo sé que con estos 10 voy a superar ese 8% en promedio anualizado que viene dando el S&P 500, pero si me va mal con estos 10, pues seguramente no voy a lograr lo que dan los 500 caballos. Eso lo podemos ver más en detalle en los siguientes videos. De momento, esto es todo. Estos son los ETFs. Déjenme sus comentarios. Recuerden visitar nuestra página web. Suscríbanse a nuestro canal y nos vemos en una siguiente oportunidad.